Yo me acuerdo como adolescente, como joven, que uno de los libros de la Biblia que siempre me llamó la atención fue el libro del Apocalipsis. Yo sé que muchos dicen que tienen miedo de leer el libro de Apocalipsis y es algo que no quieren leer, pero a mí fue algo que me fascinó y me encantaba. Y dentro del libro del Apocalipsis se menciona un lugar eterno, perpetuo, que es el infierno. Y este lugar, el infierno, es un lugar de sufrimiento por todos los siglos de los siglos. Es un lugar físico, es un lugar tangible. Y es un lugar que se describe en el libro del Apocalipsis lleno del furor, lleno de la ira de Dios sobre el pecado y aquellos que rechazaron a Jesucristo. La Biblia nos dice que tal lugar fue creado para Satanás y sus demonios, pero junto con ellos también los que rechazan las buenas nuevas de Jesucristo también entrarán en este lugar. Y les quiero leer o quiero que leamos unos cuantos de estos versículos juntos. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11. Si tienes tu Biblia, lo puedes abrir. El libro de Apocalipsis es el último libro en la Biblia, entonces va a estar al final de tu Biblia. Si no tienes Biblia, puedes abrir tu teléfono y llegar porque no van a estar sobre la pantalla para poder leerlos juntos. Vamos al Apocalipsis 14. 9 al 11. Y dice la palabra lo siguiente, la palabra de Dios dice lo siguiente, dice: entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen, recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá ¿de qué? Del vino de furor de Dios. ¿Okay? Quiero que guarden esa imagen. El vino de qué? De furor de Dios. ¿Sobre qué? Sobre el pecador, sobre el que rechaza a Jesús y acepta a Satanás o acepta al anticristo. Y es lo mismo que hace uno cuando rechaza a Dios, a Jesús y el evangelio de él en su vivir hoy. Hacemos lo mismo. Y luego dice en el versículo 10, él también beberá el vino del furor de Dios, que es preparado puro en la copa de su ira. En la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos, de los santos ángeles o santos ángeles, y en presencia del Cordero. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí el apóstol Juan está recibiendo una revelación mientras que está sobre la isla de Patmos, está solo, no tenía nada más que hacer, entonces tuvo una revelación. No, no es cierto, fue chiste. Pero sí estaba solitario en este lugar y Dios le da el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, la revelación del Apocalipsis. Ahora, vamos a Revelación 20:10, capítulo 20, versículo 10. Qué padre se escucha eso. Y dice lo siguiente: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es muy similar a lo que ha dicho de aquellos que toman la marca de la bestia, del anticristo, que ellos están en un lugar de azufre, de tormento y también Satanás y el falso profeta y la bestia van a ser arrojados a este lago de fuego, donde van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es algo que no cesa de existir. Va a ser un sufrimiento perpetuo, un sufrimiento para siempre. Vamos a Apocalipsis 21:8.
dice lo siguiente: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces ellos también tienen lugar, y está hablando aquí de aquellos quienes no tienen su nombre en el libro de la vida, ¿ok? En otras palabras, los que no llegaron a la salvación, los que no tienen fe en Jesús, los que rechazan a Jesús, este es el lugar preparado para ellos, junto con Satanás, el falso profeta, y la bestia. ¿Por qué hablo de esto? Porque en la Biblia se nos habla y se nos enseña que por el pecado, por causa del pecado, hay una copa de furor y de ira de Dios que está llena para derramarlo sobre el pecado. Y este es un tema que nosotros vemos desde el Antiguo Testamento hasta al final del libro del Apocalipsis. Y si se acuerdan, hace unas semanas nosotros estuvimos leyendo la historia de Jesucristo en el jardín del Getsemaní. Y en este jardín Jesucristo oró específicamente: si es posible, Padre, que esta copa sea removida. ¿Qué copa? Pues es la copa de la ira de Dios por el pecado. ¿Cuál es el contenido? Juan dice que la copa de la ira de Dios está llena del vino del furor de Dios, que tiene que ser derramada sobre el pecado por medio de Dios. Y Jesús está angustiado en el jardín y dice: si es posible que esta copa sea removida. Esta copa estaba llena del pecado nuestro y del furor, de la ira de Dios en contra de ese pecado. Y nosotros hoy, mientras que estudiamos la muerte de Jesús, necesitamos meditar sobre toda esa ira cual Jesucristo recibió sobre la cruz del Calvario. Nosotros muchas veces no pensamos en esa ira. Pensamos que el sufrimiento físico fue el total de la ira de Dios sobre Jesucristo, pero les quiero proponer que es más que eso. Entonces hoy lo que quiero poder comunicarles es esto: que sobre la cruz del Calvario, durante 3 horas, Jesús va a tomar la ira infinita, el juicio infinito de Dios sobre él. Y después de eso, entonces Él dice: consumado es, y ahora entrega su espíritu. El punto del sermón es este: tengo la certeza de que Jesús es el Hijo de Dios porque llevó sobre sí la ira de Dios por el pecado y dio su vida por nosotros. Tengo la certeza de que Jesús es el Hijo de Dios porque llevó sobre sí la ira de Dios por el pecado y dio su vida por nosotros. Ahora vamos a Marcos 15. Marcos 15, versículos 33 al 39. Si tienen sus Biblias, lo van a poder leer junto con nosotros ahí en su Biblia. Y si no, si son nuevos, si no tienen Biblia hoy, pueden verlo atrás de la pantalla, sobre la pantalla que está atrás de mí. Y dice lo siguiente: cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, dio a Jesús de beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. ¿Qué cosa que la muerte de Jesús fue lo que le llamó la atención a este hombre, soldado romano?
pero vamos al 33. Iniciamos con viendo que hay una oscuridad sobre toda la tierra. Este momento es el momento en cuanto ahora Jesús ya está colgado sobre la cruz del Calvario. Él está allí por 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Los primeros 3 horas son en luz. De las 9 hasta las 12 hay luz. Durante este tiempo sabemos nosotros que Jesucristo dijo unas cosas y los vamos a ver después. Pero después de eso, dice Marcos, en su tiempo, dice que al 6º hora llega oscuridad. El versículo 33 dice eso, dice: cuando llegó la 6ª hora hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Entonces llegó este tipo de oscuridad sobre la tierra. ¿Y por qué oscuridad? ¿Qué significa oscuridad? ¿Por qué es importante la oscuridad? Pues nosotros sabemos que en el largo del Antiguo Testamento y en la Biblia, la oscuridad nos puede hablar de la presencia de Dios. La luz, sabemos que Dios es luz, pero también cuando Él ha llegado sobre la tierra hay oscuridad. Sabemos que cuando Dios desciende sobre la tierra no solo hay oscuridad, pero también hay otras cosas que suceden. Sí, hay terremotos, hay relámpagos, hay truenos, porque el mundo no puede contener a Dios. Entonces cuando viene Dios en su presencia sobre, vamos a decir, como el monte de Sinaí, cuando Él llega, hay temblores, hay relámpagos, hay truenos. La naturaleza está diciendo: aquí está algo, aquí está alguien, aquí está el Dios de la creación. Es algo normal cuando viene Dios. Y una de las cosas que sucede también es que viene en oscuridad. Viene en oscuridad. Y durante este tiempo, Jesucristo, durante estos 6 horas, Jesucristo mantiene un silencio. Él mantiene un silencio. ¿Por qué? Pues quizás la oscuridad que viene sobre la tierra es el juicio de Dios. El juicio de Dios. Sí, el juicio de Dios vino en ese momento sobre la tierra y en forma de oscuridad, pero la pregunta es: ¿para quién es el juicio? Unos dicen que ese juicio es para Israel, porque Israel lo rechazó, pero el problema con eso es que yo no creo que Israel fue los únicos que vieron oscuridad, porque Marcos dijo que sobre toda la tierra. También sabemos que hay otros fuera de la Biblia que dicen que durante este tiempo históricamente sí hubo algo que durante estas horas llegó tinieblas, llegó oscuridad por más de la tierra, y no solo fue en Judea, no solo fue en Israel, no solo fue en Jerusalén. Pero Dios vino, Dios viene, el juicio de Dios está presente, y está presente, no les propongo, no para Israel, sino está presente el juicio de Dios sobre Jesucristo. Sobre Jesús. Nosotros sabemos que el día del Señor en el libro de Joel se describe como un momento de tinieblas. Dice Joel 2:10, dice: ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. En el día del Señor, que es un día posterior, un día que ha de venir todavía para nosotros, cuando Él viene con todo su juicio sobre la tierra, va a ser un día de oscuridad, de juicio en oscuridad. Y así igual sobre este momento les quiero proponer que la oscuridad que viene a la 6ª hora es el juicio de Dios que está cayendo sobre Jesucristo. Una de las maneras de poder comunicar esto es que Jesús habló antes de la oscuridad y luego habla después de la oscuridad, pero durante la oscuridad no hay ninguna palabra escrita de qué dice Jesús. Antes de la oscuridad sabemos que Jesús le pide al Padre que perdone a aquellos. En Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. También sabemos que durante
durante esas primeras 3 horas donde hay luz, Jesús también le extiende la vida eterna al ladrón. En Lucas 23:43 dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. También sabemos en Juan 19:26 al 27 que durante ese tiempo de luz Jesús ve al apóstol Juan y le entrega a la mamá de Jesús, a María, en las manos del apóstol Juan para que él cuidara de ella. Dice Juan 19:26, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, quien es Juan, así siempre no sé por qué Juan se describe como el discípulo quien Jesús amaba, pero dice, el que amaba y estaba ahí cerca, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Versículo 27, después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Quizás Jesús sabía que sus hermanos eran incrédulos y eran incapaces de cuidar de su mamá de una manera que Juan el apóstol pudiera hacerla. Entonces por eso le entrega a María a la responsabilidad a Juan. Pero eso fue antes de la oscuridad. Después de la oscuridad, sabemos que Jesús dice, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? También dice, tengo sed. Dice Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Interesantemente, en este momento Jesús dice, ya ha terminado, ya se ha consumado, ya el trabajo, ya lo que necesitaba hacer, ya terminó. Entonces dice, tengo sed. En Juan 19:30 dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, después de decir tengo sed y después de tomar el vinagre, dijo, consumado es. Inclinando la cabeza, entregó su espíritu. La cuarta cosa, Lucas nos dice cómo él entregó su espíritu. Lucas 23:46 dice, y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Él habla antes de la oscuridad, él habla después de la oscuridad, pero durante la oscuridad no hay nada que decir. No hay nada que decir. ¿Qué hay que decir? Mientras que el juicio, la ira de Dios, todo el sufrimiento que existe en el infierno, todo el dolor, todo lo que el mundo va a recibir, los incrédulos, Satanás y los demonios van a recibir, todo lo que nosotros íbamos a recibir en esos momentos cuando llega la oscuridad, Jesús lo está obteniendo sobre él mismo, lo está recibiendo. No hay nada que decir, solo estar ahí. Un pastor dice que en este momento Dios derramando su ira infinita, juicio infinito y castigo infinito sobre su Hijo infinito. Quizás por eso Jesús en 3 horas pudo tomar lo que se nos va a tomar todo el resto de la eternidad para recibir si nosotros no recibimos a Jesús. Wow. Hablando de la eternidad y lo infinito que es Jesucristo, que si es un juicio infinito, Él lo pudo tomar en 3 horas. Tal vez cuando Jesús clamó, ¿por qué me has desamparado?, tuvo un vistazo del infierno, que es la ira infinita de Dios sin ningún consuelo. Y aquí Jesús fue hecho sentir eso. Mientras que estaba la oscuridad y estaba cayendo todo el juicio sobre él, todo este sufrimiento sobre él, toda la ira de Dios sobre él, el furor de Dios, el vino de esa copa fue derramada sobre él. Él lo podía recibir, lo recibió, pero cuando ya la oscuridad se va, ¿dónde estás, papá? ¿Dónde estás, mi Dios? ¿Y por qué estoy aquí en su humanidad? ¿Por qué estoy aquí sin tu consuelo?
Pues eso es lo que es el infierno, ¿no? El infierno es una eternidad apartado de Dios en un lugar de sufrimiento por siempre sin el consuelo de Dios. Y en este momento eso es lo que sintió Jesucristo. ¿Por qué me has abandonado? Seguimos leyendo. Dice el versículo 35 al 36, dice: algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndolo en una caña dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a dejar o a bajar. Aún en el momento más difícil de Jesucristo, en el momento de sufrimiento, estas personas no solo vieron la oscuridad. Los otros evangelios graban y nos dicen que durante la oscuridad hubo terremotos en cuanto las piedras se partieron. No solo eso, pero también se dicen que las tumbas se abrieron y gentes resucitaron. Y después de que resucitó Jesús, estos ahora resucitados entre los muertos ahora entraron a Jerusalén cuando resucita Jesús, pero estas tumbas abrieron durante este tiempo. No solo eso, pero también se estaba escuchando las noticias durante esas 3 horas. El velo del templo se ha rasgado desde arriba hacia abajo. Todo esto sucediendo, y aún cuando se van las tinieblas, regresan las personas a burlarse de Jesucristo. Y los judíos diciendo: dale vino, a ver si viene Elías. Él le está llamando. Ellos escuchan Eloí, quizás ellos están pensando, no sabemos exactamente, pero están pensando que Jesús le está llamando a Elías, o simplemente sabiendo ellos las escrituras que dice que Elías va a llegar antes del Señor, antes del Mesías. ¿Dónde dice eso? Lo dice en Malaquías. Dice Malaquías 4, 5 al 6: yo les envío al profeta Elías antes que venga el Señor, el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ellos quizás están pensando eso. Ese es el último momento de él. A ver si llega Elías. Elías, baja, ¿dónde estás? Bájalo de la cruz. Se están burlando. Al darle el vinagre no es algo de misericordia, sino es algo sarcástico. Sarcasmo. Sarcasmo. Y se están riendo, se están burlando. Aún después de la oscuridad, terremotos, piedras que se partieron, tumbas que se abrieron, el velo que se rasgó desde arriba para abajo, que significa que Dios tuvo que hacer esa obra, ellos todavía regresan y se están burlando de él. A ver si llega Elías. El versículo 37 dice: pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Un fuerte grito expiró. Juan 19:30 nos dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Lucas nos dice cómo grita. ¿Qué es lo que dice? Lucas 23:46 dice: y Jesús, clamando en gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Wow. Qué grandeza de Jesús, que en este momento, aunque esto le quitaba todas las fuerzas a los hombres que crucificaban, no podían hablar. Si salía una palabra, era simple aliento que se escuchaba, como porque no podían poder tomar lo suficiente aire para poder tener conversaciones y para poder hablar. Pero aquí Jesucristo enseñando que Él sigue en control. Esto es su voluntad, esta es la voluntad del Padre. La muerte no le ganó a Jesús, la muerte no llegó con Jesús, sino que Jesús le dijo a la muerte: ok, ahora sí, ya, hazlo. Por eso es que Él grita: yo tengo la autoridad.
Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, Jesús dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Yo doy mi vida, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús no fue vencido sobre la cruz del Calvario. Jesús, aún a su último momento, Él sigue encargado, Él sigue con todo el poder, con toda la soberanía. Él sigue el que manda. Y hasta que llega ese momento, entonces Él puede dar su espíritu. ¿Pero cuál momento? Pues recuerden, si la oscuridad, el juicio y la ira de Dios fueron durante 3 horas de oscuridad, Él, cuando se va a la oscuridad después de las 3 horas, Él ahora puede decir: consumado es. Él ahora puede hablar de que el trabajo suyo es hecho, está cumplido. Su muerte física ya viene, pero lo espiritual, lo eterno, lo perpetuo, lo sufrimiento, la ira, el furor de Dios, ya lo tomé para todos los que han de venir en mi nombre. Y esos somos nosotros. Ya terminando eso, Jesús pudo en su autoridad decirle a la muerte: ok, ya tienes permiso de quitarme la vida. Ya, aquí Dios está, Padre, está mi espíritu. Y Él se entrega. No se lo roban. Dice Marcos 15:38: y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. De arriba abajo. ¿Qué significa esto? Pues el templo, si se acuerdan, hemos enseñado y sabemos que esto era el lugar central de toda la religión de los judíos. El templo significaba la presencia de Dios con ellos. De hecho, dentro del templo existía un lugar que era el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y no podía entrar y tomar su tiempo. Era: entra rápido, haz lo que tienes que hacer y salte de ahí, porque estás en el lugar santísimo, porque ahí está la presencia de un Dios santo. Y este velo que separa el templo del lugar santísimo se rasgó desde arriba abajo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es importante ese detalle? Pues es importante porque ningún hombre lo iba a poder rasgar desde arriba hacia abajo. Solo Dios hizo eso. ¿Se acuerdan? De nuevo, durante la oscuridad hay terremotos, las piedras se parten, las tumbas se abren y el velo del templo es rasgado desde arriba hacia abajo. Es decir, Dios estaba allí, Dios hizo el trabajo y eso es lo que sucedió. Y este velo era el lugar, lo que separaba el lugar del templo con el lugar santísimo, donde se hacía la expiación del pueblo. Cada vez al año tomaban un cordero y se hacía una expiación para todo el pueblo, todos los pecados del pueblo. Y por eso ahora nosotros sabemos que Jesús es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, porque Él fue la última expiación necesaria y es nuestro sacrificio sustituto para que nosotros podamos tener el perdón del pecado y junto con ello la vida eterna. Y es por eso que ahora nosotros no estamos dependiendo de un sumo sacerdote ser humano, un hombre que es sumo sacerdote que intercede por nosotros. No hay necesidad de un sacerdote interceder por nosotros. No hay necesidad para que nadie más pueda o tenga que interceder por nosotros. Solo Jesús puede hacer ese trabajo, porque solo Jesús dio su vida voluntariamente para poder tomar todo el furor y la ira de Dios. Nadie más hizo eso. Entonces nadie más puede ser el intercedor nuestro. Nadie. Solo Jesús. Dice Hebreos 10, 19, 20, dice: entonces, hermanos, puestos que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Dios. En otras palabras, tenemos la confianza de entrar en la presencia de Dios y estar con Dios por la sangre de Jesús. Ya no es sangre de un animal, ya no es sangre de un cordero físico, no. Es la sangre de el Hijo de Dios que vino al mundo a quitar el pecado nuestro.
por causa de eso, dice, tenemos confianza, certeza, sabemos que esto así es. Versículo 20, por un camino nuevo y vivo, el que inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. El velo físico fue rasgado por Dios y ahora tenemos entrada porque el velo espiritual, quien es Jesucristo, también fue rasgado para nosotros. Ya no hay necesidad de alguien más interceder por nosotros. Ya ahora el Espíritu Santo reside en nosotros. Cada uno somos templos del Espíritu Santo. La presencia de Dios está contigo, creyente, cada día y cada momento del día. Nunca te va a dejar. Nunca. ¿Por qué? Porque Jesús de nuevo estuvo dispuesto a hacer lo necesario. Ahora el resultado de esto, miren, Marcos 15:39 dice, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Un centurión es un hombre que es comandante, general o líder de 100 soldados, por eso es un centurión. Él más que probable que él estuvo en el momento que aprendieron a Jesús en el jardín. Él estuvo con ellos cuando llegaron al Sanedrín, cuando estaban acusando a Jesús falsamente. Él estaba con él cuando lo encarcelaron, cuando lo sacaron de la cárcel en la mañana para llevarlo con Pilato. Él estuvo con él durante todo el procedimiento legal que se tenía que llevar a cabo. Él estuvo con Jesús durante el tiempo cuando se entregó Jesús en lugar de Barrabás. Él está con Jesús cuando Jesús necesita a alguien cargar su cruz. Él está al pie de la cruz cuando Jesús dice, perdónalos, no saben lo que hacen, pidiendo perdón por aquellos que lo estaban matando, se estaban burlando de él. Él estaba allí para escuchar quizás la conversación entre Jesús y el ladrón, cuando dice el ladrón, ya déjalo, ¿no ves que este es un hombre justo? Y dice, Señor, cuando entres en la presencia de tu Padre, recuerda de mí. Y Jesús responde, este día estarás conmigo en el paraíso. El centurión quizás lo escuchó. Escuchó a Jesús cuando Jesús le dice a Juan, aquí está mi madre, cuídala. El centurión estuvo ahí al pie de la cruz cuando llegó la oscuridad y los terremotos y las piedras partieron, las tumbas abrieron, el velo fue rasgado. Él estuvo allí cuando Jesús dice, consumado es, cuando dice, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Cuando dice, tengo sed, y cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ese fue el momento que le llamó la atención. El momento en cómo Él expiró, cómo Él se entregó. En ese momento, un hombre gentil, soldado romano, quizás acusador, quizás estaba burlando de Jesús. En un momento, todas estas personas en este gentil soldado se ven que ni esa burla, que ni el aprenderlo, ni abusarlo, ninguna de esas cosas eran tan grandes que Dios no los podía perdonar. Porque es en ese momento Él llegó a la fe. Este es el Hijo de Dios. Y unas palabras tan sencillas. Marcos cierra su libro. Él abrió hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Recuerden, el punto de Marcos no era llevarte a creer que él era el Mesías, eso era parte, pero el mensaje fuerte de Marcos, el mensaje importante de Marcos es que Jesús fue el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios sufrió por nosotros.
Ahora sí, creyentes en Roma que están sufriendo, tengan fe y certeza que si el Hijo de Dios sufrió por nosotros y Él fue glorificado, si nosotros sufrimos por el Hijo de Dios, también seremos glorificados como Él. Es un mensaje fuerte. Y este mensaje demanda una respuesta. Demanda un resultado en la vida de aquellos que dicen que somos discípulos de Jesús. La iglesia siempre estará llena de aquellos que han llegado a la fe y aquellos que no. Este mensaje es para ti que has llegado a la fe. Si tú verdaderamente crees que Jesús es el Hijo de Dios, que Él tomó la ira infinita, el juicio infinito, y lo hizo por amor hacia nosotros, la única respuesta es amarlo más que cualquier otra cosa en este mundo y dejarlo ver a Él en mi vivir, en mi hablar y en mi morir. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es... Pero así no vive la iglesia. O es el Hijo de Dios o no. O has llegado a la fe o no. Ya basta. Basta con el amar el pecado más que a Él. Basta con el amarte a ti mismo más que a Él. No es suficiente ver y escuchar que la ira infinita de Dios fue derramada sobre Él. Solo hay una respuesta. Y esa respuesta es: porque lo amo, viviré por Él. Porque lo amo a Él, yo sacrifico a los demás, hasta a mí mismo, todos los días. Con el evangelio, iglesia, no se puede jugar juegos. Con el evangelio no puedes decir sí y no, o lo es o no. Eso es para el creyente. Si no has llegado a la fe todavía, la única respuesta es lo que dijo este hombre romano. Ciertamente, Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, y solo en Él hay la expiación y el perdón del pecado. Y poner tu fe completa en Él para la vida eterna. Ya no necesitas la religión de tu familia. Ya no necesitas una religión que te dice que necesitas otro intercedor por ti. Ya tenemos el intercedor que es más que suficiente, y es Jesucristo. No necesitas nada más. Pon tu fe en Él y ya deja lo demás. Él es digno porque Él vino y cumplió. Él es digno porque Él vino y vivió. Él vino y sufrió. Él vino y murió. Y así también lo afirmó el Padre y lo resucitó entre los muertos. Él es digno. Nadie más. Pon tu fe en Él. Es lo único que tienes que hacer y es lo único que podemos hacer. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor.
El Evangelio de Juan nos dice de tal manera tú amaste al mundo, de tal manera que Isaías nos dice te complació causarle sufrir a Él por causa nuestra, para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Gracias por ello. Y perdónanos aquellos que somos creyentes y todavía queremos amar a otras cosas más que a Él. Perdónanos. Y pido que nos ayudes a poder vivir esta vida con un propósito, y eso es simplemente agradarlo a Él, guardando sus mandamientos, amando como Él amó, sirviendo como Él sirvió, viviendo como Él vivió, y aún morir como Él murió, sabiendo que tú nos vas a resucitar como a Él. Que nuestra iglesia sea un ejemplo de esta verdad. Y pedimos, Dios, que aquellos quienes vienen sobre el camino de llegar a la fe en Jesús, pido que hoy pueda ser ese día donde sus ojos han abierto y su fe y su plena confianza está en Él. Todo lo oramos en el nombre de aquel quien es digno de toda la honra y la gloria.